Bueno, hemos tenido un problemita recién, pero vamos a hacer la lectura del decreto sobre los medios de comunicación social promulgado en la sesión pública del 4 de diciembre de 1963 del Concilio Ecuménico Vaticano II. En esta oportunidad voy a referirme solo a la introducción y al capítulo 1. Entre los maravillosos instrumentos de la técnica que, principalmente en nuestros días, extrajo el ingenio humano con la ayuda de Dios de las cosas creadas, la Madre Iglesia acoge y fomenta a aquellos que miran principalmente al espíritu humano y han abierto nuevos caminos para comunicar con mucha facilidad noticias, ideas y órdenes. Entre tales instrumentos sobresalen aquellos que por su naturaleza no sólo pueden llegar a cada uno de los hombres, sino a las multitudes y a toda la sociedad humana, como la prensa, el cine, la radio, la televisión y otros que por ello mismo pueden llamarse con toda razón medios de comunicación social. La Madre Iglesia reconoce que estos instrumentos rectamente utilizados prestan ayuda valiosa al género humano, puesto que contribuyen eficazmente a unir y cultivar los espíritus, y a propagar y afirmar el reino de Dios. Sabe también que los hombres pueden utilizar tales medios contra los mandamientos del Creador y convertirlos en instrumentos de su propio daño. Más aún, siente una maternal angustia por los daños que de su mal uso se han infligido con demasiada frecuencia a la sociedad humana. Por lo cual el Sacrosanto Concilio, acogiendo la vigilante preocupación de los pontífices y obispos en cuestión de tanta importancia, considera su deber ocuparse de las principales cuestiones pertinentes a los instrumentos de comunicación social. Confía además en que su doctrina y disciplina así presentada aprovecharán no sólo al bien de los cristianos, sino al progreso de todo el género humano. Capítulo 1. La Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo para la salvación de todos los hombres, y por ello mismo obligada a la evangelización de toda criatura, considera parte de su misión servirse de los instrumentos de comunicación social, para predicar a los hombres el mensaje de salvación y enseñarles el recto uso de estos medios. A la Iglesia, pues, corresponde el derecho natural de usar y de poseer todos los instrumentos de este orden en cuanto sean necesarios o útiles para la educación cristiana, de las almas y su salvación. Corresponde, pues, a los sagrados pastores el deber de instruir y gobernar a los fieles de modo que éstos, sirviéndose de dichos instrumentos, atiendan a su propia perfección y salvación, así como a la de todo el género humano. Por los demás, corresponde principalmente a los laicos penetrar de espíritu cristiano esta clase de medios, a fin de que respondan a la gran esperanza del género humano y a los designios de Dios. Para el recto uso de estos medios es absolutamente necesario que todos los que se sirven de ellos conozcan y lleven a la práctica en este campo las normas de orden moral. Consideren, pues, la especial naturaleza de las cosas que difunden a través de estos instrumentos, según la peculiar naturaleza de cada uno. Tengan a la vez en cuenta las circunstancias o condiciones todas, es decir, el fin, las personas, el lugar, el tiempo y demás datos que entran en juego en los diversos medios de comunicación y aquellas otras circunstancias que pueden hacerles perder su honestidad o cambiarla, entre las cuales cuenta el carácter específico con que actúa cada instrumento, es decir, su propia fuerza, que puede ser tan grande que los hombres, sobre todo si no están formados, difícilmente sean capaces de advertirla, dominarla y, si llega el caso, rechazarla. Es necesario, sobre todo, que todos los interesados en la utilización de estos medios de comunicación se formen la recta conciencia sobre tal uso, en especial por lo que se refiere a algunas cuestiones agriamente debatidas en nuestros días. La primera cuestión se refiere a la llamada información, a la obtención y divulgación de las noticias. Es evidente que tal información, por razón del moderno progreso de la sociedad humana
y por los demás estrechos vínculos entre sus miembros, resulta muy útil y la más de las veces necesaria, pues el intercambio público y puntual de noticias sobre acontecimientos y cosas facilita a los hombres un conocimiento más amplio y continuo de la actualidad, de modo que puedan contribuir eficazmente al bien común y al mayor progreso de toda la sociedad humana. Existe, pues, en el seno de la sociedad humana el derecho a la información sobre aquellas cosas que convienen a los hombres según las circunstancias de cada cual, tanto individualmente como constituidos en sociedad. Sin embargo, el recto uso de este derecho exige que la información sea siempre objetivamente verdadera y, salvada la justicia y la caridad, íntegra. En cuanto al modo, ha de ser además honesta y conveniente, es decir, que respete las leyes morales del hombre, sus legítimos derechos y dignidad, tanto en la obtención de la noticia como en su divulgación, pues no toda ciencia aprovecha, pero la caridad es constructiva. Una segunda cuestión se plantea sobre las relaciones que median entre los llamados derechos del arte y las normas de la ley moral, dado que no rara vez las controversias que surgen por este tema tienen su origen en falsas teorías sobre ética y estética. El concilio proclama que la primacía del orden moral objetivo ha de ser aceptada por todos, puesto que es el único que supera y congruentemente ordena todos los demás órdenes humanos, por digno que sean, sin excluir el arte. Pues solamente el orden moral abarca en toda su naturaleza al hombre, hechura racional de Dios y llamado a lo sobrenatural, y cuando tal orden moral se observa íntegra y fielmente, lo conduce a la perfección y bienaventuranza plena. Por otra parte, la narración, descripción y representación del mal moral puede, sin duda, con el auxilio de los medios de comunicación social, servir para conocer y descubrir mejor al hombre y para hacer que mejor resplandezca y se exalten la verdad y el bien mediante oportunos y logrados efectos dramáticos. Sin embargo, para que no produzcan mayor daño que utilidad a las almas, han de atemperarse plenamente a las leyes morales, sobre todo si se trata de cosas que merecen el máximo respeto, o que incitan más fácilmente al hombre, marcado por la culpa original, a deseos depravados. Como quiera que la opinión pública ejerza hoy un poderoso influjo en todos los órdenes de la vida social, pública y privada, es necesario que todos los miembros de la sociedad cumplan sus deberes de justicia y caridad también en esta materia, y por tanto que también con el auxilio de estos medios se procure formar y divulgar una recta opinión pública. Peculiares deberes compete a los destinatarios todos de la información, lectores, espectadores y oyentes que por personal y libre elección reciben las informaciones difundidas por estos medios de comunicación. Pues una recta elección exige que aquellos fomenten todo lo que contribuye a la virtud, la ciencia y el arte, y eviten, en cambio, todo lo que puede ser causa u ocasión de daño espiritual para ellos o para otros, por el mal ejemplo que puedan ocasionarles y por lo que favorezcan las malas producciones y se oponga a las buenas, lo que sucede a menudo contribuyendo económicamente en empresas que tan solo persiguen el lucro en la utilización de estos medios. Así pues, para que los destinatarios de la información cumplan con la ley moral, deben cuidar de informarse oportunamente sobre los juicios o criterios de las autoridades competentes en esta materia y de seguirlos según las normas de una recta conciencia. Mas, para que puedan con mayor facilidad oponerse a los malos atractivos y secundar de lleno los buenos, procuren ilustrar y dirigir su conciencia con recursos adecuados. Los destinatarios, sobre todo los jóvenes, procuren acostumbrarse a ser moderados y disciplinados en el uso de estos instrumentos. Pongan además empeño en entender bien lo oído, visto, leído. Dialoguen con educadores y peritos en la materia y aprendan a formar recto juicio. Recuerden los padres que es deber suyo vigilar cuidadosamente para que los espectáculos, las lecturas y cosas parecidas que puedan ofender la fe o las buenas costumbres no entren en el hogar y para que sus hijos no los vean en otra parte. Muy principal papel moral incumbe en cuanto al recto uso de los medios de comunicación social
a los periodistas, escritores, actores, productores, realizadores, exhibidores, distribuidores, directivos y vendedores, críticos y demás que de algún modo intervienen en la realización y difusión de las comunicaciones, pues es de verdad evidencia la trascendencia y gravedad de su cometido en las actuales circunstancias humanas, ya que pueden encauzar recta o torpemente al género humano informando e incitando. Misión suya es, por tanto, tratar las cuestiones económicas, políticas o artísticas, de modo que no produzcan daño al bien común. Para lograr esto más fácilmente, bueno será que se asocien profesionalmente, incluso si fuera necesario mediante el compromiso de observar desde el comienzo un código moral, en aquellas entidades que impongan a sus miembros el respeto a las leyes morales, en las empresas y quehaceres de su profesión. Recuerden siempre que la mayor parte de los lectores y espectadores están compuestos de jóvenes necesitados de prensa y espectáculo, que les ofrezcan ejemplos de moralidad y los estimulen hacia sentimientos elevados. Procuren además que las materias concernientes a la religión se confíen a personas dignas y expertas y se traten con la debida reverencia. Las autoridades civiles tienen peculiares deberes en esta materia en razón del bien común al que se ordenan estos instrumentos. Por virtud de su autoridad y en función de la misma, les corresponde defender y tutelar una verdadera y justa libertad que la sociedad moderna necesita enteramente para su provecho, sobre todo en lo que atañe a la prensa. Por otra parte, a la autoridad civil corresponde fomentar a aquellas obras y empresas que, siendo especialmente útiles para la juventud, no podrían de otro modo ser acometidas. Por último, la misma autoridad pública que legítimamente se ocupa de la salud de los ciudadanos está obligada a procurar justa y celosamente, mediante la oportuna promulgación y diligente ejecución de las leyes, que no se siga daño a las costumbres y al progreso de la sociedad por un mal uso de estos medios de comunicación. Esa cuidada diligencia no restringe en modo alguno la libertad de los individuos o de las asociaciones, sobre todo cuando faltan las debidas precauciones por parte de aquellos que por razón de su oficio manejan instrumentos. Téngase un especial cuidado en proteger a los jóvenes de la prensa y de los espectáculos que sean perniciosos para su edad. Hasta aquí les he presentado la introducción y el capítulo primero del Decreto de los Medios de Comunicación Social promulgado por el Vaticano II. En una segunda oportunidad vamos a hablar del capítulo segundo y las cláusulas con las que se termina este decreto. Muchas gracias por compartir con nosotros.